Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos de domingo a domingo, sin restricción. En este domingo 7, don Hugo, domingo 7 de octubre, 7 de octubre. 2018, saludando también a este equipo técnico profesional que hace posible la transmisión cada fin de semana de este programa político. Don Francisco Navarro, hoy en los mandos técnicos, Sergio Reyes, como es tradicional en la producción periodística, y ya está con nosotros don Hugo Guzmán Rambaldi. Vamos a entregar la excusa de a quien sí no vamos a tener este fin de semana, es a Patricio Palma. Está bien de salud, tenía algunos compromisos, le damos un saludo a Patricio, que está siempre cada domingo, y también al conductor habitual de este programa, Julio Hugo. Ya viene en camino ahí, subiendo las escaleras, es larga la escalera aquí de San Pablo 2271, Javiera Reyes. ¿Cómo está, don Hugo? Bien, bastante bien. Bueno, aquí, para que ya podamos entrar en tema, hoy ya se están realizando las elecciones en Brasil, que todos sabemos que en un marco de mucha tensión, en un marco además de muchos cuestionamientos al proceso después de lo que significó la detención y encarcelamiento del expresidente Ignacio Lula da Silva. Hay elecciones hoy en Brasil, con también la característica de que quien está arriba en las encuestas es un representante de la ultraderecha, un hombre de las Fuerzas Armadas, un hombre que ha respaldado los regímenes dictatoriales en su país y en el extranjero, pero también con un ascenso en las encuestas del candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad. 148 millones de electores, 147 y medio. Sí. Hay un video de Lula da Silva que empezó a circular, en que básicamente él llama al alma de los electores, y sobre todo que hay una gran participación. En el plano internacional, no sé si lo veremos, aunque estaba escuchando el resumen semanal de la radio, está lo que fue el fallo de La Haya con los efectos políticos que esto tiene, y a esta altura habría que hablar de eso, de los efectos políticos. Bueno, y en el plano nacional, toda la significación política de la celebración de los 30 años del triunfo del no, que hay que decir, Javiera y Carlos, que hay que decir que, claro, hubo 30.000 personas aquí en el Paseo Bulnes, pero en unas 15 ciudades de todo el país hubo actos, foros, seminarios, que suman varios miles de personas que celebraron esa fecha. Después podemos comentarlo más, lo que significó en términos de la transversalidad política, de la convergencia que se logró ahí. Después del acto que fue el viernes, como decía aquí en Santiago y en otras regiones, han habido declaraciones, entrevistas de personeros de fuerzas progresistas e izquierdas donde insisten en este tema de la unidad y de la convergencia. Y bueno, se presentó el presupuesto 2019, se dice que este mes de octubre se presentará el proyecto de reforma de pensiones.
Está en carpeta también en La Moneda los cambios que quieren introducir en el plano de la ley laboral. Todos estos temas que, si bien la semana pasada la agenda estuvo copada por el tema de la Haya y lo del triunfo, de los 30 años, el triunfo del no, es posible que la semana que se inicia mañana ya se entre más de lleno en la agenda política respecto a lo que son las iniciativas que va a plantear la Moneda, y por cierto las posturas que hay frente a eso de sectores de la oposición, sin dejar de decir, de mencionar, para que sobre todo en los medios grandes a veces se omite, también este mes de octubre va a ser bien importante respecto al movimiento social, movimiento sindical. Hay una jornada de protesta del movimiento No Más AFP, me parece, Carlos, que es el 24 de octubre. Estas semanas son decisivas en el llamado al paro nacional hecho por la Central Unitaria de Trabajadores. 8 de noviembre. Y bueno, también están en desarrollo, hay algunos temas ahí laborales, en el sur, en Lota. Está el tema de Quintero, Puchuncaví, que continúan ahí las movilizaciones. Es decir, también vienen semanas donde el movimiento social y sindical va a estar movilizado, va a estar muy activo. Voy a saludar a Javiera Reyes y pedirle a Hugo que nos prepare también, porque le voy a consultar qué es lo que tenemos en la edición dominical del siglo.cl, solamente apuntando que Javiera, a raíz de lo medioambiental, claro, tomó un ribete complicado a raíz de la muerte del dirigente de los pescadores, Alejandro Castro. Situación que se da en el marco de amenazas que él había recibido, situación que se da en que investigación inmediatamente dice, al igual que con Macarena Valdés, de que fue un suicidio. El tema de Macarena Valdés se está volviendo a reinvestigar. Recordemos que una activista medioambiental pro mapuche de allá de la Araucanía. ¿Cómo está, Javiera? Gusto saludarla. Hola, muy buenos días a todos y todas, a ustedes, a los auditores también y auditoras que están desde sus hogares sintonizando la Radio Nuevo Mundo. Y efectivamente la muerte de el dirigente social Alejandro Castro ha llegado a muchas casas en este país, y justamente es porque hay una sospecha, por decirlo de alguna manera, de que esto pudo no haber sido un suicidio como se presentó en primera instancia. Esto está investigándose, y ayer también hubo una entrevista que salió de quien fuera su pareja, donde también relataba en parte las amenazas que Alejandro habría recibido por su labor como activista en todo el movimiento que se está dando en Quintero. Sin duda una situación de muchísima gravedad. Yo quería también en esta primera parte de la conversación resaltar la importancia que tienen las elecciones en Brasil. Esta elección que sin duda ha polarizado muchísimo el electorado brasileño. Vemos cómo hoy día o esta semana han habido distintos sondeos que estaría dándole la segunda vuelta a el candidato de la extrema derecha, Bolsonaro, quien aparte, como muy bien nos retrataba Hugo, también hay que resaltar su carácter contra la diversidad sexual y contra las mujeres. O sea, un candidato que directamente es misógino, es homofóbico, y que, creo yo, pone sobre el tapete temas que son de mucha complejidad, sobre todo para países como los latinoamericanos, como la forma libre, por decir así, de portar armas como medida contra la delincuencia, que curiosamente también es una de las banderas de lucha que este candidato ha enarbolado en Brasil. Y por otro lado, estaría pasando, según los sondeos, a segunda vuelta el candidato Fernando Haddad, un profesor con su dupla Manuela Dávila, Manu, y que sin duda va a ser un día decisivo para lo que son
los países de América Latina y cuál va a ser su desarrollo. La comunidad brasileña residente en Chile tiene derecho a voto, ellos van a hacerlo en la embajada que queda ahí en Alameda, a la altura de Los Héroes, y esperemos que todo se dé con la mayor de las normalidades y que, por supuesto, las fuerzas transformadoras puedan tener también un avance. Como dato de la causa, João Goulart, hijo del expresidente depuesto por un golpe militar en el 64, afirma esta semana que hay que unir fuerzas para no permitir un retroceso, que sería la elección del candidato de la extrema derecha. Creo que en lo nacional el acto del no sin duda va a ser uno de los temas que va a cruzar. ¿Pudo estar ahí en el Paseo Bulnes? Pude estar ahí en el Paseo Bulnes. La verdad, muy lleno, gente de todas las edades, mucha gente joven. Yo en general me fijo en esas cosas y me llamó la atención. Y creo que justamente quedó muy claro cuál era el espíritu de esta celebración en las calles que pasó el día viernes, con muchos artistas, aparte con actores, pero también los músicos. Mucha mística también, ¿eh? Sí, ¿no? De verdad creo que fue un acto muy bonito. Y ya más en relación a la agenda que se ha presentado por parte del gobierno, en esta exigencia que algunos sectores o grupos de presión hacen al gobierno, estaría esta necesidad de, como el gobierno ha llamado, hacer una modernización laboral, que coincidentemente le llaman modernización, al igual que la modernización tributaria, que como largamente ya hemos hablado en otros programas de Domingo a Domingo sin restricción, es más una contrarreforma que viene a sacarle este componente redistributivo que se hizo en la reforma tributaria durante el periodo de Bachelet. Es finalmente un retroceso en el sentido muy literal de la palabra, porque uno de los principales focos que tiene esta contrarreforma tributaria es la reintegración del sistema, que beneficia a ese 0,1% más rico que paga el 75% de lo recaudado por la reforma tributaria de Michelle Bachelet, y eso sería lo que se estaría retrocediendo en esta modernización. Por tanto, y por lo que ha salido al menos en prensa, no es muy de extrañar que esta modernización laboral sea más bien el cómo se va quitando derechos a los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Y ojo que ha empezado por la vía también administrativa, con muchos dictámenes de la Dirección del Trabajo. Recordemos que la Central Unitaria de Trabajadores ya realizó un requerimiento formal contra el Director Nacional del Trabajo. Don Hugo, antes de pedirle que nos cuente qué tenemos en el siglo.cl en este día domingo, algunos datos que son importantes referente a este gigante con el cual hemos centrado el programa el día de hoy, este gigante que es Brasil. Tiene casi 148 millones de votantes, con una población de 202 millones de habitantes. Ojo que es el tercer socio comercial de Chile: China, Estados Unidos y Brasil. Es la sexta economía mundial con un PIB de más de 3.000 millones de dólares. Es la primera economía, por tanto, de América Latina, y es el quinto país más grande del mundo. De eso estamos hablando en lo que se espera sea la primera vuelta presidencial. Y le doy la palabra a don Hugo para que nos diga, para nuestros auditores, sobre todo para quienes están en el extranjero, que aprovecho de saludar, mucha audiencia en Canadá, mucha audiencia en Suecia, mucha audiencia en Bélgica, donde todavía hay muchos miles de chilenos y que también me imagino acceden al siglo.cl. Sí, bueno, nosotros en www está el siglo.cl, hicimos una nota de resumen de lo que fueron las celebraciones de los 30 años del no. Está incluida varias ciudades donde hubo actividades. Hay un análisis político hecho ya en la mañana del sábado por un periodista de nuestro equipo respecto a ciertas distorsiones y también ciertos factores que estuvieron presentes en torno de esta celebración. Uno de ellos es cómo la derecha quiso integrarse a pesar de que sus partidos llamaron entusiastamente a votar por el sí y estaban por la continuidad de la dictadura.
bueno, se dio la situación de que al cumplirse 30 años levantaron argumentación en el sentido que ellos habrían sido también parte de este triunfo democrático, habrían sido partícipes de eso. También ese análisis se plantea que aquí hubo algunos perdedores que fueron quienes varias semanas atrás habían planteado exclusiones respecto al aniversario del triunfo del no. Lo habían querido encapsular en algunos partidos, y básicamente también todo lo que significó, como decíamos hace unos minutos, la transversalidad y la convergencia que se logró, no solo de los partidos políticos, sino también de organizaciones sociales, sindicales, colegios profesionales, movimientos feministas, de la diversidad sexual, federaciones de estudiantes, y por cierto, una enorme participación ciudadana. Fíjate que nosotros supimos de, por ejemplo, actos en Puerto Natales, en Punta Arenas, en Temuco, en Coquimbo, en Valparaíso, en Rancagua, Copiapó, donde fue mucha gente que participó entusiastamente. También tenemos ahí en la web del Siglo un análisis precisamente de lo que son las elecciones hoy en Brasil, y hay dos notas, una de ellas del escritor e historiador Mario Amorós sobre Víctor Pey, este gran demócrata, este gran republicano que falleció el día viernes. Ayer se efectuó un homenaje a él, hoy son sus funerales. Dedicamos dos notas a lo que fue la trayectoria, el ejemplo de Víctor Pey. Y hay una nota del tema que abordaba Javiera respecto a la muerte de este destacado dirigente social, medioambiental, y que, bueno, fíjate que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ya solicitó una investigación respecto a su muerte, y aquí se tiran hilos, porque en América Latina ya van varios defensores del medio ambiente y de zonas populares que son afectadas por situaciones de daño medioambiental, que han sido asesinados, y que, como ustedes decían, en algunos casos se ha planteado que inicialmente que se trataba de suicidios. Eso tenemos en el siglo.cl, que por cierto estas notas tendrían que leerlas ya en estas horas, porque en la tarde hacemos un cambio de las informaciones. Muy interesante. Entonces invitamos a visitar el portal elsiglo.cl, donde están todas esas importantes, y nos sumamos también, por cierto, a las condolencias y el homenaje a este gran hombre que fue Víctor Pey. 103 años alcanzó a cumplir, nacido en agosto de 1905. Ya estamos en contacto, nos dicen de la producción, con el tema con el cual comenzamos la conversación de esta mañana acá en Radio Nuevo Mundo, su red nacional de emisores, y por cierto aprovecho de saludar a todos los que lo hacen en las conexiones vía online. Estamos en contacto con el ex embajador de Chile en Brasil, académico actualmente de la Universidad de Talca, dirigente político, también fue senador, don Jaime Gasmuri. Gusto de saludarlo, agradecer la gentileza de la conversación de este domingo con Radio Nuevo Mundo ante un tema que es muy relevante y que justamente queremos conversar sobre esas relevancias, como son las elecciones de Brasil. ¿Cómo está, Jaime? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación a compartir algunas opiniones que ustedes en la radio. Bueno, lo primero es preguntarle, don Jaime, usted como un conocedor de la realidad brasileña, para nuestros auditores hicimos algunas referencias sobre la importancia de este gigante que es Brasil, importancia mundial, pero yendo derechamente a estas elecciones que tiene convocado a casi 148 millones de votantes, yo quería preguntarle, ¿quién es Jair Bolsonaro? ¿Quién es Fernando Haddad? Bueno, Jair Bolsonaro es un militar en retiro, llegó al grado de capitán, tuvo un pasado político relativamente turbulento, una vez era un hombre de carácter levantisco, digamos, y salió del ejército, y después durante varios periodos ha sido diputado por Río de Janeiro,
por el Estado de Río de Janeiro, han tenido en general altas votaciones en su estado. Mira, yo diría que desde el punto de vista ideológico, es un extremista de derecha, eso claramente, digamos, defensor de la dictadura militar. Sus opiniones sobre temas culturales son muy retrógradas, muy homofóbico, muy contrario a todo lo que son políticas de igualdad, mucha expresión racista. Yo diría que es un protofascista, como solamente, digamos, un ejemplo para los electores. Cuando se votó el impeachment contra Dilma, que fue un movimiento muy complicado, porque usando la Constitución, pero tergiversándola, finalmente se destituyó por 2/3 a la presidencia en una votación que fue muy dramática y que fue transmitida por televisión en directa. Y en Brasil los diputados para una ocasión así votan personalmente. Y cuando votó a favor del impeachment, este señor dijo que votaba en memoria de un coronel de la dictadura que había sido conocidamente el torturador de la presidenta Dilma Rousseff. Es un hombre que está en el extremo, digamos, del arco político. Y que no había tenido mayor figuración nacional, está apoyado por un partido muy pequeño, pero que, en la crisis política, social y económica y ética que vive Brasil, con el desplome que se ha producido de los partidos de centro-derecha históricos, que fueron los que apoyaron el impeachment y ha sostenido el gobierno de Temer, se ha generado un vacío político en los sectores más de derecha del país, y de manera sorpresiva para todo el mundo, desde que se presentó Bolsonaro ha sido capaz de recoger los temores, las insatisfacciones, el sentido antipetista también de una parte importante de la sociedad brasileña. Y por tanto estamos frente a un fenómeno que, cualquiera sea el resultado, significa, por lo menos en este plazo, una transformación muy profunda en sentido reaccionario de la sociedad brasileña. Tiene mucho apoyo de iglesias evangélicas que tienen también en general posiciones muy extremas en la llamada agenda ética, yo la llamo bien cultural, temas como, en fin, el tema de minorías sexuales, divorcio, aborto, etcétera. Tiene el apoyo de una fracción importante de diputados que ya es lo que llaman que transversal en partidos, que es lo que llaman la bancada, diríamos aquí en castellano, de la bala. La bancada de la bala es un conjunto de diputados, muchos de ellos vienen de las Fuerzas Armadas o de policía, que también plantean una agenda muy dura, muy represiva en todo lo que tiene que ver con orden y seguridad. Y por tanto se ha configurado en Brasil una alternativa política de ultraderecha, que está siendo votada por mucha gente que, como el mal menor frente, entre comillas, al peligro que supondría el PT, y que obedece a un fenómeno que se está desgraciadamente repitiendo, digamos, en otras partes del mundo. O sea, estas tendencias ultra reaccionarias. Bueno, hoy día es un partido muy importante que está gobernando, digamos, en Italia. Tenemos el caso en Hungría, está gobernando también la ultraderecha, en Polonia. El mismo Trump, de alguna manera, representa también un tipo de figura política de este tipo. Yo diría que eso es Bolsonaro. Caso de Haddad, Fernando. Sí. Haddad es un político relativamente joven, o sea, joven de 45, 50 años, debe tener Haddad 50 y tanto. Su origen es clase media de San Paulo, de origen, la familia árabe, de origen árabe, digamos. Hay muchos libaneses, así como nosotros tenemos muchos palestinos. En Brasil hay hubo una emigración libanesa muy grande a comienzos del siglo pasado.
Tiene una formación académica muy sólida en la Universidad de San Paulo, es abogado, tiene un magíster en economía y un doctorado en filosofía. Vinculado, militante del PT, del Partido de los Trabajadores, del Partido de Lula durante muchos años. Fue ministro de Educación de Lula y de los dos gobiernos, de los casi todo el periodo, tuvo ministro de Educación 7 años. Y hizo una gestión muy fecunda en la educación. La política educacional de Lula fue una política muy exitosa de ampliación de enseñanza básica y media, una política muy fuerte de incorporación de los sectores más desfavorecidos a las universidades brasileras, gente de origen modesto, negros, muchas muchachas y muchachos negros entraron a la universidad en esa época por primera vez, un programa muy fuerte de becas en el extranjero, en fin, una política que es universalmente considerada como muy exitosa, en el sentido que tiene una experiencia de gestión pública en un área tan importante como educación. Después fue elegido alcalde, prefecto en portugués de San Paulo. San Paulo, es una ciudad, la municipalidad de San Paulo gobierna 11 millones de brasileños, y en Brasil las municipalidades, el poder municipal, efectivamente hay gobiernos municipales que tienen una gran cantidad de atribuciones, de recursos, etcétera. No son comparables con las funciones de nuestros municipios. Y hizo una gestión también muy exitosa, reconocidamente exitosa. Básicamente resolvió muchos temas de movilidad urbana, en fin, una política cultural muy amplia, una política de atención a las minorías sexuales, una política cultural muy amplia, en fin. Y fue candidato a la reelección y ahí perdió. Mi opinión, yo estaba allá, cuando ocurrió esa elección, más que un castigo a su gestión, fue un castigo, yo diría, al PT, que pasó por su momento más bajo, después de algunas denuncias de corrupción y de el movimiento que llevó el Villa a la presidenta Rousseff. Hay que decir que en algún momento la presidenta Rousseff perdió muy rápidamente el apoyo que había tenido, para cuando ganó la elección presidencial, por un conjunto grande de razones, también errores del gobierno. Entonces, Haddad no logró ser reelegido, como digo, a pesar de ser una buena gestión. Por tanto, es un político de experiencia, un político comprometido con la izquierda, con el progresismo, un político que tiene demostrada capacidad de gestión y que fue designado por Lula para reemplazarlo en la fórmula, ya que el sistema judicial impidió que Lula pudiera, como yo creo que tendría que haber ocurrido, haber postulado. Si el candidato hubiese sido Lula, sin duda Lula habría ganado, eso no cabe mucha duda. Y desafío, otro elemento también de jalar desde San Paulo, desde lo que así se llama el sudeste, la fuerza del PT, la mayor fuerza del PT y la mayor fuerza también de Lula está en el nordeste, Salvador de Bahía, Fortaleza, Ceará, etcétera. Y ojalá no es muy conocido, obviamente, en esa parte del país. Así que todo un interrogante en estos meses, qué capacidad va a tener Haddad de recuperar, de recoger para él esa tremenda simpatía y popularidad que tiene Lula. Hasta ahora, según las encuestas, lo ha conseguido, pero no al punto de igualar a Bolsonaro en primera vuelta. Entonces, yo tengo la impresión de que va a ser una elección muy disputada y una elección muy importante para Brasil,
pero también para América Latina, por lo menos para América Latina, y yo diría también a nivel mundial, porque Brasil, que para tener una idea, Brasil está entre las 10 primeras economías del mundo. Está ahí, bueno, depende, séptimo lugar o octavo lugar. Tiene una población Brasil que es la mitad de la población sudamericana. Nosotros desde Venezuela hasta Chile, lo que era la América Latina que hablamos español, somos 200 millones, en Brasil solo Brasil es 200, o sea, Brasil tiene desarrollo industrial, tiene desarrollo tecnológico, tiene de las mejores universidades del continente, entonces tiene una cultura riquísima. Entonces, lo que ocurre en Brasil de alguna manera nos impacta. Nosotros tenemos mucho comercio con Brasil, hay mucha inversión de chilenos en Brasil, hay un flujo turístico en los dos sentidos que va creciendo, en fin. O sea, lo que ocurre en Brasil, hay relaciones culturales, lo que ocurre en Brasil nos impacta. Jaime, esta elección es muy decisiva. Jaime, lo saluda Hugo Guzmán. Entrando en lo que está ocurriendo ya en Brasil, tengo entendido que son 9 candidatos. Quizá un poco especulativo, pero su opinión respecto a la posibilidad de que se pueda pasar a segunda vuelta y la existencia de esos otros 7 candidatos, ¿cómo esto podría de alguna manera definir esa eventual segunda vuelta? Bueno, hay que esperar la elección, vamos a saberlo hoy día, vamos a saberlo relativamente temprano, porque el sistema electoral brasileño es muy desarrollado, hay voto electrónico, y por tanto el conteo de votos es casi instantáneo, digamos. Se demora un poco la entrega de resultados, porque como hay varios usos horarios, se entregan los resultados después que votan algunos estados que tienen más de una hora de diferencia con la parte principal del país, que son los estados de los Acre y la Amazonia. Mira, o sea, por tanto hay que esperar, pero todas las encuestas son bastante contestes en que Bolsonaro no alcanza ni Bolsonaro ni Haddad, o sea, todas son contestes en que Bolsonaro va arriba, entre 13 y 15 puntos sobre Haddad, en una votación que las últimas encuestas dan entre el 35 y el 40%, y Haddad entre el 21 y el 28-30. Entonces el tercero que sigue, que es Ciro Gómez, se mantiene en todas las encuestas 11-13. Entonces el sentido común indica que va a haber segunda vuelta, y que esa segunda vuelta va a ser entre Haddad y Bolsonaro. Las encuestas de escenarios de segunda vuelta las últimas dan un virtual empate. La segunda vuelta es 3 semanas más. De los otros candidatos, el tercero, Ciro Gómez, es un candidato de centro-izquierda, un partido que se llama Partido Democrático de los Trabajadores, que es heredero de Brizola, que fue un gran caudillo popular del sur de Brasil y de Río de Janeiro, que fue también candidato a presidente, que fue gobernador, es una figura histórica progresista, heredera de Getúlio Vargas. Ciro Gómez es un hombre de centro izquierda. Fue gobernador del estado de Ceará, un estado del nordeste, un buen gobernador, hizo una muy buena gestión, fue ministro también de Goulart. Hubo intentos de Lula, ministro de Lula. Hubo intentos de producir un acercamiento entre el PDT, se llama el partido de Gómez, y el PT, que desgraciadamente no funcionó, una fórmula Haddad-Gómez, que, bueno, si yo hubiera sido político en Brasil, habría impulsado fuertemente esa fórmula. Pero desgraciadamente no se logró. Gómez, en fin, las campañas siempre son todos adversarios. Gómez hizo una campaña en cierta disputa con Bolsonaro, obvio, pero también disputaba votos con Haddad. O sea, había la idea de que había una parte del lulismo que podía no votar a Haddad, sino Ciro. Y como digo, está en el 10 a 11%.
Ahora, ya aprendimos en Chile también, en las segundas vueltas o en otra elección, uno no puede sumar todo lo que nos fue un candidato para el otro, digamos, pero yo tengo la impresión de que en general Ciro debería estar con Haddad, eso prácticamente sería extrañísimo decir, porque ha sido muy confrontacional con Bolsonaro y es un hombre de reconocida trayectoria democrática y progresista. Javier Reyes. Y los otros candidatos están marcando muy poco. Lo que ha ocurrido, por lo menos a nivel presidencial, es que el candidato del que siempre fue el segundo partido, que es el Partido Social, el Partido de la Socialdemocracia Brasilera, cuyo líder histórico principal es el expresidente Fernando Henrique Cardoso, que siempre fue la fuerza que disputó el poder con el PT, o sea, el PT y el PSDB han sido los partidos en torno a los cuales se articularon las alianzas políticas en Brasil durante los últimos casi 30 años. El candidato de esa fuerza, que siempre fue muy habitante, que dio, dos presidencias, Fernando Henrique, esa fuerza se desplomó. Entonces, la centro derecha democrática se desplomó. Y el candidato del PSDB está marcando 7, 8 puntos. ¿Dónde va a ir esa votación? Es otra duda. Jaime, te saluda Javiera Reyes. Quería hacerte otra pregunta, Javiera, porque muy buenos bien, días. Gracias, muy buenos días. Gracias por poder compartir con nosotros. Quería preguntarte a raíz de estos fake news que han ido saliendo en las noticias, de estas noticias falsas que estarían haciendo ciertos montajes en relación a ciertos temas hacia el candidato Haddad, hacia Manuela Dávila. Está esta foto falsa donde a ella le ponían que Jesucristo era travesti. Sin embargo, esa foto no era una foto real. ¿Qué fenómeno se está dando en las elecciones en Brasil con estas fake news? Mire, se está produciendo, digamos, todavía no hay no hay un registro exacto de cuál es el número, digamos, de los fake news que están circulando a través de las redes, pero en esta campaña se ha hecho un uso extensivo, digamos, del fake news, dirigida, y es una campaña, obviamente el Bolsonaro la niega, pero claramente es una campaña antipetista. Manuela, que es la compañera de fórmula, digamos, de Haddad, es una política, del Partido Comunista de Brasil, que es una fuerza, un partido que tiene significación, sobre todo ha tenido mucha fuerza. El PCdoB, como se llama ya, ha tenido mucha fuerza, principalmente yo diría en el movimiento estudiantil, también en otros sectores. Hay una política joven, fue concejala, diputada estadual, es del estado de Santa Catarina, y es una figura de gran atractivo popular, digamos, además mujer, es una muy buena compañera de fórmula, a mi juicio. Y obviamente eso mismo ha sido objeto de estos ataques, y hay una campaña sistemática de fake news contra Haddad y contra Manuela. Sí, eso es así. Y eso es una preocupación, porque esto está ocurriendo también en muchas partes. O sea, la utilización es terrible, porque finalmente la gente que está vinculada a las redes tiende a creer la primera mentira, si es que está relativamente bien hecha, digamos. Incluso hubo otro candidato que le hicieron donde hicieron también una fake news, donde su vicepresidente aparecía apoyando a Bolsonaro. Aparecía con estas técnicas nuevas de fake, ¿verdad?, donde de imitación de la voz es perfecta y donde el movimiento de los labios coincide. O sea, son imágenes que a primera vista parecen muy reales, digamos, que son completamente falsas, construidas.
Jaime, bueno, tú has ilustrado muy bien sobre la situación de Brasil. Queremos agradecerle la gentileza que también tuvo durante la semana, donde tuvo conversación con el departamento de prensa. Pero antes de despedir este contacto de día domingo, no puedo dejar de preguntarle sobre su significado para usted, para el país, cómo visualiza estos 30 años del triunfo del no y cómo vio esta cantidad grande de actos de todas las ciudades, por lo menos todas las capitales regionales del país y fuimos testigos acá presenciales de las 30.000 personas que se congregaron en el Paseo Bulnes con una transversalidad que no se veía hace tiempo. Bueno, la verdad es que yo soy de los chilenos que he festejado estos 30 años. Lo he festejado con alegría, con reconocimiento. Estuve invitado a la Universidad de Talca a un foro, a un seminario, digamos, sobre el significado de los 30 años, de los desafíos del futuro del país, junto con Alejandro Fox, con la presidenta de la Dirección Nacional, y bueno, estuve, por supuesto, en la calle el otro día, en el Paseo Bulnes, escuchando los Sol y Lluvia, el Aldunate, en fin, todos los cantores, y bueno, compartiendo con la gente en la calle. Hacía mucho tiempo que yo no veía en Santiago una manifestación de ese tipo, digamos. Había una manifestación me llamó la atención primero la diversidad, mucha gente de distintas orientaciones políticas, bueno, gente toda progresista, de muy distintas edades. Había muchos como yo, digamos, ya que pintamos más de una cana, pero también mucha gente muy joven, un acto con un espíritu bastante unitario. En fin, espero que allí haya una semilla de futuro que hay que cultivar, porque las fuerzas progresistas y en el país viven hoy día, después de la última elección, el triunfo de Sebastián Piñera por una mayoría tan grande, digamos, en la presidencial. Las fuerzas progresistas sufren un proceso de dispersión y de falta de construcción de un proyecto común que yo creo que es indispensable hacer y que espero que lo hagamos en los tiempos más breves posibles, porque Chile necesita una alternativa a la derecha, y esa alternativa no se va a construir sino con un esfuerzo muy grande de unidad, y eso sabemos que no es fácil, no se hace de un día a otro, porque además tenemos diferencias para enfrentar el pasado y el futuro. Cuando discutimos del pasado estamos discutiendo un poco del presente y del futuro. Bueno, yo soy de los que piensa que el triunfo del no fue un momento de cruce histórico en el país. Si hubiera ganado el sí, podría haber ganado perfectamente el sí. Tendríamos un país completamente distinto al que tenemos, aislado internacionalmente, con un gobierno autoritario, no una dictadura como el primer año, un gobierno autoritario completamente, con una población excluida, toda la izquierda excluida del sistema político. Eso era así. Los que votaron así, cuando celebra la Constitución, están votando, están celebrando me parece bien que celebren lo que ellos no votaron. Ellos votaron la Constitución de Pinochet con poquísimas reformas. Hoy día la Constitución, claro, tiene su origen legítimo, pero no tiene nada que ver con la Constitución que él sí votó. Y por tanto creo que es un hito histórico, producto de un conjunto de circunstancias, finalmente, de la lucha de 17 años. Creo que todos contribuimos, no comparto esta idea de que dentro de la oposición unos ganaron y otros no. Lo otro que he dicho es que en un sentido la estrategia que todos teníamos, y eso se ha dicho poco, que toda la oposición tenía, incluida por cierto la Concertación de Partidos por el No, era lo que llamamos la estrategia de ruptura democrática. O sea, cuando Frei, Padre, en el acto de Caupolicán del año 80, que fue el primer acto unitario de la oposición que hubo después de 7 años de dictadura, porque al Caupolicán ese llegaron sectores como Frei, que había por lo menos justificado el golpe, y todos los partidos de la Unidad Popular, que habían sido las víctimas del golpe, junto con el presidente Allende. El plebiscito del 80 fue un hito histórico, porque fue el primer reencuentro
de la izquierda, derrotada el 73, y de la democracia cristiana, cuya mayoría por lo menos justificó el golpe, y una pequeña minoría desde el comienzo estuvo en contra, encabezados por Bernardo Leito. Bueno, Frei, en ese discurso, que en ese momento nos representó a todos, rechazó el plebiscito, rechazó la Constitución, pero no solo eso, sino que propuso un camino de recuperación democrática que era gobierno provisional, cívico-militar, que restituyera las libertades, y nueva constitución, ojalá a través de una asamblea constituyente. Ese fue nuestro programa durante años, y desgraciadamente no acumulamos fuerzas suficientes para que eso ocurriera, y finalmente nos vimos enfrentados a tomar o no tomar el itinerario que estaba trazado por la Constitución de Pinochet. Muy bien. Y una decisión que yo comparto, acordamos unos antes y otros después seguir ese camino como el camino que tenía el país para democratizarse en esas condiciones. Y eso el triunfo no, y abrió camino a la restauración democrática en Chile. Y yo creo que eso basta para señalar que es un hito realmente histórico. Ahora, el juicio sobre los gobiernos de la transición, sí, en fin, que es la otra discusión que estamos teniendo, me parece muy bien hacerla, y yo tengo un juicio globalmente positivo. No significa que todo se hizo bien, no significa que terminamos con el capitalismo en el país, no era tampoco la promesa, no significa que hay una cantidad inmensa de reformas pendientes, en fin, esa es otra historia. Pero si usted me pregunta qué juicio tengo yo de lo que ocurrió en el país con la conducción, digamos, de la centroizquierda, los factores fundamentales de la centroizquierda en los gobiernos, en todos los gobiernos, incluido el de Michelle Bachelet, que también incluyó, digamos, fuerzas comunistas que no habían estado en los gobiernos anteriores, creo yo que el juicio global de ese periodo, a mi juicio, es positivo. Jaime Ganmuri, queremos agradecer este contacto con De Domingo a Domingo, con Radio Nuevo Mundo, su red de emisoras. Que tenga un buen día, y vamos a estar atentos, por cierto, a lo que muy suceda bien en Brasil. Muchas gracias. Ya, muchas gracias, y a disposición de ustedes si quieren algún comentario sobre muy amable. Política brasilera o chilena. Muchas gracias. Muy amable, Jaime. Buenos días. Buenos días. El ex senador, ex embajador, actual académico de la Universidad de Talca, Jaime Ganmuri Hugo, no conocedor en profundidad de lo que va a suceder, de lo que está sucediendo en Brasil. Sí, bueno, estábamos leyendo ahora, en realidad casi toda la prensa internacional latinoamericana está preocupada del desarrollo de las elecciones allá en Brasil, y todas hay muchos artículos, muchas notas en la línea que planteaba Jaime Ganmuri de lo que es un hecho real, digamos, de que se ha posicionado un sector político de ultraderecha en Brasil por algunos factores que explicaba Jaime Ganmuri, y que este fenómeno también, tiene que ver lo que está pasando en Europa, vamos a decirlo también en Colombia. Colombia hay una situación parecida, en Honduras también, y de alguna manera, no tiene el efecto electoral y político de esos países, pero aquí en Chile también debemos decirlo que quizás del periodo post-dictadura, en los últimos 2 años, es cuando hemos visto de manera más expresiva algunos esfuerzos de organización de sectores de ultraderecha. Sí, es una situación peligrosa, ¿no? Una campaña muy grande contra eso en Brasil. No, y creo que también hay que ponerle mucha atención a este fenómeno de las noticias falsas que hacía referencia a lo que también está ocurriendo en Brasil, porque creo yo no es casual que en todos los procesos eleccionarios se hayan dado fenómenos de ese tipo. A mí se me viene al tiro a la mente todo este tema de Chilezuela que ocurrió en la última campaña presidencial aquí en Chile, y que se busque por el lado de la desinformación, por el lado del voto no informado, el poder generar miedo hacia ciertas situaciones, me parece que es de suma gravedad, y creo que en ese sentido
hay que plantearse cómo realmente se le puede dar un tratamiento serio al tema de las noticias falsas, porque no es justo. Y bueno, y quizás algunos podrán decir que no se trata de justicia. Bueno, creo que si alguien va a estar en esa disposición, debiese al menos correr algún riesgo de que tirar una noticia falsa pueda tener repercusiones en la vida, sobre todo si es en el sentido de poder afectar la elección de representantes democráticos en un país que, no hay que dejar de lado, está dirigido por alguien que no fue electo democráticamente, por Temer. Michael Temer, que tiene muchas acusaciones de corrupción. Hay en ese sentido, Hugo Javiera, un grado de estabilidad política desde que se destituyó a Dilma Rousseff. Asume Temer por dos razones. Primero, por sus reformas neoliberales o contrarreformas a lo que había hecho el PT, pero además marcados todos, desde Temer hasta los principales acusadores, por hechos de corrupción y procesados muchos de ellos. El caso de Lula es un caso que es internacional, donde se ha pronunciado las propias Naciones Unidas. Entre paréntesis, Jaime Gamburi fue el promotor de una carta muy transversal que llegó incluso hasta firmada por la expresidenta Michelle Bachelet cuando dejó el cargo, donde solicitaba que Lula participara, que se le dejara participar de las elecciones, una situación que finalmente no ocurrió. Sí, yo creo que tiene que ver con lo que planteaba en la entrevista Jaime Gamburi respecto a la crisis política, social y ética en Brasil. O sea, un sector político, o sea, una élite política cruzada por la corrupción, como decía Javiera, con un mandatario que llegó después de un proceso muy cuestionado en contra de Dilma Rousseff, que era la presidenta. Todo el cuestionamiento que hubo al proceso en contra de Lula Silva, o sea, ni siquiera uno puede decir que no es menor, sino que fue decisivo que se encarcelara a Lula da Silva, que, como lo han dicho todo tipo de analistas, era quien iba a ganar la elección presidencial en Brasil. Ahora, esto lo tenemos que sumar a lo que fue la sacada de presidentes de corte progresista, centroizquierda, en Paraguay, en Honduras, situaciones que se vivieron también en Colombia en el marco del proceso de paz, todas las acusaciones ahora que se están instalando en contra de la expresidenta argentina, Cristina Fernández, ¿no?, que también aparece ganando las encuestas y le meten acusaciones de corrupción. O sea, aquí no puede haber en ningún análisis político una ingenuidad respecto a cómo se están repitiendo este tipo de situaciones que, fíjate que es curioso, son situaciones que se presentan siempre en contra de quienes pueden ganar una elección presidencial representando al progresismo, a la centroizquierda o a la izquierda. Entonces no se puede actuar con ingenuidad. Ya Tilio Borón decía una vez que estaban ganando las elecciones no con golpes de Estado, sino que con estos golpes, entre comillas, institucionales, dejando en el camino a estas personalidades que podrían llegar a encabezar gobiernos progresistas en América Latina. Entonces hay efectivamente aquí problemas políticos y éticos. Y para terminar, algo que señalaba Javiera sobre las noticias falsas, aquí hace unos programas hace un par de domingos Patricio Palma hacía alusión a una cuestión, es que en realidad desde la izquierda y desde el progresismo, en realidad hay temas que no se puede llegar tarde, es decir, que tú empiezas a analizarlos cuando está a un mes de una elección presidencial. Lo que ocurre con esta fuerza que alcanzó la ultraderecha en Brasil son cuestiones que se vienen gestando desde hace muchos años y que a veces son relativizadas o minimizadas. Entonces, aquí hay una gran pregunta también, es cómo logran tener base electoral y base social. Ese es un tema que también está
está colocado sobre la mesa. Lo digo porque esto que dice Javiera de las noticias falsas, claro, estamos viendo en el contexto de la elección presidencial, pero ocurrió en el contexto del proceso contra Lula, ocurrió también en el contexto de las acusaciones contra Dilma Rousseff, ocurrió respecto a varias situaciones que vivió el PT en Brasil. Entonces, son temas que hay que ir viendo, y yo incluso reiteraría también respecto a lo que ocurre en nuestro país, que de repente aparecen como cosas muy tangenciales, que están anidadas en sectores muy específicos, pero que empiezan en un momento determinado a tener cierta influencia. Acuña un concepto que me parece que lawfare, que es el concepto que se está acuñando para graficar estas acusaciones contra Correa, contra... Claro. Lawfare. Así es. Sí, se me olvidaba Correa también. Sí, pues. Están empezando a aparecer cosas en este sentido con Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay un tema, sin olvidar, fíjate, a la prensa tradicional. A mí mira, poner... Disculpe, es traducción de guerra jurídica. Claro, de inglés, exacto. Guerra jurídica. Fíjate que no sé si, yo creo que se va a entender, pero mira, en lo de los medios tradicionales, la cobertura que hubo en los dos medios que los chilenos pueden comprar en la mañana, me refiero a los medios más políticos, ¿no? Que es el caso del Mercurio y la Tercera, el día sábado, al día siguiente de la celebración del triunfo, los dos inician sus principales titulares y sus principales notas son sobre la actividad de la derecha en la moneda. Y fíjate que en el caso de uno de estos periódicos le dedicó media página al acto de 30.000 personas en Paseo Bulnes, que fue respaldado por una veintena de partidos políticos, por más de 100 personalidades y organizaciones sociales. Y la otra media página se la dedicó a un grupo de 40 personas que se reunieron en la tumba de Jaime Guzmán para ellos a reivindicar el sí y la figura de Augusto Pinochet. O sea, es una situación que tiene que ver con lo que estamos hablando del manejo informativo. Media página para un acto multitudinario y la otra media página para un grupo de sectores de la ultraderecha, que eran 40 personas que fueron a reivindicar la figura de Augusto Pinochet. Son cosas que te van graficando cómo se construyen ciertas realidades que después van a tener un efecto político. Sí, de todas formas, yo creo que aparte no se puede poner en ningún caso al mismo nivel buscar informar de este grupo de 40 personas que, dígase de paso, nefastas las declaraciones que salieron en la misma nota publicada el día de ayer. O sea, a mí me parece realmente escandaloso que se les dé espacio como se les da, siendo muy violenta esa entrevista hacia todas las víctimas que siguen esperando verdad y justicia. Yo quería relevar también en la tercera ayer salió una entrevista a Paulo Scaff, que es un dirigente empresarial y candidato a gobernador en Sao Paulo, que dentro de la misma entrevista se le pregunta por qué él apoyó el impeachment a Dilma Rousseff. Y dentro de la respuesta, él admite y dice que este impeachment se dio por las políticas económicas equivocadas de la gestión de Dilma. A mí me parece que cuestiones como esta también vienen a graficar y a revelar que lo que pasó aquí tuvo que ver mucho más con una persecución y una búsqueda de desestabilización que no tenía razones jurídicas, sino que tenía más bien razones políticas en relación a los intereses que se estaban tocando, y creo que es importante que eso quede muy claro, porque la verdad es que hasta ellos mismos lo dicen. Creo que ni siquiera es como no es una cuestión ni siquiera de la cual nosotros tengamos que sacar una conclusión, porque más claro, echarle agua. De domingo a domingo, sin restricciones, en este domingo 7 de octubre del 2018. Hay que tener mucho cuidado con mucho los cuidado. 7. Pausa, ya está con nosotros en minutos el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista, actualidad nacional e internacional a través de Radio Nuevo Mundo.
Radio Nuevo Mundo por todo Chile. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo, sin restricción. Ya estamos de regreso de domingo a domingo sin restricción, donde, claro, nos hemos centrado en lo que fue uno de los temas fundamentales de la semana, como fue la conmemoración, la celebración de los 30 años del triunfo del no en el plebiscito, y lo que está ocurriendo, está en desarrollo, que son las elecciones de este gigante latinoamericano y también gigante mundial, como es Brasil, y ya se integra a esta mesa de conversación, a esta mesa de trabajo, el diputado Guillermo Teller, presidente del Partido Comunista. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tengo como 16 preguntas para que no vaya a casarse. Los saludo. ¿Cómo está, diputado? Puedo contestar unas 3, creo. ¿Unas 3? Sí. Sí, no. Bueno, pero contestó varias preguntas. Se puede ahorrar mucho de nuestros auditores. En el mostrador hay una entrevista larga al presidente del Partido Comunista. Sí, además que ahí te puedes ahorrar algunas preguntas. Como pocas veces parece que la entrevista del mostrador permitió explayarse. Al parecer el periodista permite formarse una opinión más o menos cabal sobre distintos temas. ¿Qué le pareció a usted la entrevista al mostrador? Buen periodista. ¿Escuchó, Hugo? Buen periodista. Sí, claro. ¿Me quedó claro? Me parece bien que se hable bien del trabajo periodístico. Oye, diputado, ¿quedó contento con la celebración del día viernes? Muy porque contento, una semana antes los quisieron excluir. No, más de una semana. Más de una semana. Más de una semana. No sea tan drástico. Fue como hace 2 meses. Yeah. Yo creo que fue yo creo que eso de la exclusión duró muy poco. Cayó casi por su propio peso y porque una mayoría contundente se pronunció contra esa tesis de la exclusión, y de que los comunistas no habían participado en el triunfo del no. Pero yo creo que se logró el propósito unitario. Estábamos los presidentes de todos los partidos políticos presentes, no tan solo de la ex concertación, de la ex nueva mayoría, sino que también muchos del Frente Amplio. Pero lo más importante era la cantidad de personas que asistieron para hacer un acto político, cuando en tiempo no eleccionario, no electoral, es muy, muy importante la participación. Y yo creo que además fue un golpe desde el punto de vista cultural, político, de la memoria, porque las pantallas iban apareciendo de alguna manera datos, testimonios, que iban diciendo a las claras qué es lo que había pasado en ese tiempo y cuál fue el papel que jugó cada uno. Y a mí lo que me pareció más interesante es que no se dejó a nadie afuera, a nadie. Incluso en un momento hubo una mención al Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fue largamente ovacionado, ¿no? O sea, es que hay un sentimiento de la población de que esa resistencia tan dura, tan compleja y difícil tuvo su efecto en el debilitamiento de la dictadura, ¿no? Si eso está claro. Pero lo principal de la lucha contra la dictadura fue, yo diría, la convergencia de fuerzas políticas, sociales, de toda índole, que se unieron en un propósito común, y eso fue decisivo para terminar con la dictadura. No para terminar con los enclaves autoritarios, ni con la Constitución, ni tampoco para abrir paso a una serie de reformas que estaban planteadas en los programas, tanto del no como después de Patricio Elwin, que quedaron en cierto modo en el olvido, que se dan diferentes versiones de por qué no se cumplió con eso, porque siguió presente Pinochet, porque hubo amenazas, ¿no?
También hubo compromisos ahí de no tocar a la dictadura. No ha existido, creo que nunca, una comisión investigadora de la Cámara que investigue qué fue lo que ocurrió bajo la dictadura. Claro, porque hubo un acuerdo, hubo un consenso. Está claro también por todos los artículos que han salido ya, documentos desclasificados, de que fue decisiva la intromisión de Estados Unidos tanto en el golpe como en el término de la dictadura. Lo último que salió la tercera, en un archivo desclasificado, es que Reagan le mandó a decir a Pinochet: hasta aquí nomás llega usted, le dijo, y si no se baja, lo vamos a bajar de mala manera. Y usted sabe que aquí hay sectores muy obsecuentes de lo que diga el gobierno norteamericano, y de la forma como lo dice también, bueno, a algunos no les queda más que ser obsecuentes, parece. Pero eso es lo que ocurrió en este acto. Mucha juventud, mucha, eso era sorprendente. Sí. Mucha juventud. Bueno, yo creo que esto va a tener un efecto en las decisiones políticas de los partidos políticos para adelante. Y también una cosa que quede clara, porque hay algunos que han tratado de sacar cuentas con esto de que fue el mundo social, fue la intelectualidad, fueron los artistas los que... No, ellos contribuyeron enormemente, pero afortunadamente también en el acto se reivindicó el papel de los partidos políticos, porque era un papel conductor, indudablemente, y va a seguir siéndolo, si eso es imposible que se pueda soslayar. En ese sentido, diputado, ¿usted cree que hubo un hecho político en el sentido de que deja una vara en la actualidad a la oposición respecto a la convergencia? Yo creo que deja una vara muy alta, porque desde el escenario, los artistas, los intelectuales que participaron, los testimonios, gente que está como público, me parece a mí que estaba en un plano de exigencia de establecer la unidad hacia adelante para tomar un nuevo aire respecto de lo que se venía encaminando con el triunfo del no. Diputado, yo quería preguntarle a raíz de esta nota que salió en El Mostrador, donde usted en alguna de las respuestas a las preguntas dice que también lo que se venció con el no era el miedo a que no poder vivir tranquilo, al miedo a que te tomaran preso, a que te pudiera pasar algo, a tus familiares, etcétera. Pero también habla del miedo que tiene la derecha hoy día de poder asumir la responsabilidad de lo que pasó y de lo que fueron cómplices en dictadura. Creo que es interesante poder profundizar en relación a este miedo que tiene la derecha y que, bueno, también se expresa en ese acto del no que se hizo desde La Moneda, contradictorio con los votantes del sí, y toda la división que también se está dando al interior de la derecha por quienes participaron en qué acto del sí, del no, y bueno, esa división que se está haciendo más patente. Claro, yo creo que hay un sector de la derecha que fue muy responsable del golpe, que ha soslayado su responsabilidad todos estos años, que no ha partido de ello, porque la verdad en cierto modo se sabe sobre lo que hizo la derecha. Ya hay tantos documentos desclasificados y tantos testimonios que se sabe, pero una cosa es que se sepa y otra cosa es que los responsables reconozcan su responsabilidad. Yo hacía la comparación con lo que ha sido por lo menos la conducta de mi partido, y yo creo que de la izquierda en general, que lo que nosotros hicimos bajo dictadura se sabe todo, y lo que hicimos bajo el gobierno de la Unidad Popular también. O sea, nunca hemos ocultado, hasta las cosas más complejas y difíciles las hemos conversado de cara a la ciudadanía. Ellos no se atreven a asumir esa responsabilidad, y yo creo que ese miedo a perder el poder, en el fondo, es a perder los privilegios de que han gozado en este país durante tanto tiempo, ¿no? Y de los cuales quieren seguir usufructuando. Pero también le temen a que si ellos dan a conocer esa verdad, porque tienen una conducta negacionista de los hechos, y si dan a conocer esa verdad ya sería insoslayable, y por tanto la opinión pública podría darle vuelta a la espalda. Podría ser así, a lo mejor. En este especie de constructo histórico que hubo en esta semana, ¿usted cree que quedó conforme en la suma y resta con
cómo los otros actores políticos terminaron reconociendo el rol del Partido Comunista. ¿Se siente conforme con eso, pese a estos intentos que hubo fundamentalmente de Eugenio Tironi? Por ahí hubo otro comentarista también menos conocido, porque también escribió en el Mercurio en la misma línea, pero al parecer de distintos ámbitos, lo decía Jaime Gamuri hace poco, el plebiscito fue la consecuencia de la lucha. Yo creo que se ha producido un reconocimiento de todos respecto de todos. Porque yo he dicho que no menospreciamos nosotros lo que hizo la concertación, ni lo que se hizo con un papel y un lápiz, pero lo que hay que dejar claro que, como lo dijimos en un spot, ¿no es cierto?, los lápices no se mandan ni se mueven solos. O sea, había un pueblo que estaba detrás de eso y un pueblo que había luchado durante 17 años, que creó las condiciones para eso. Si no, era imposible. Entonces decir que solo el papel y el lápiz es un eufemismo. Ahora, pero también se ha producido lo otro, de que han salido muchísimas voces, y yo me alegro que incluso desde los sectores cercanos al expresidente Elwin se haya manifestado, reconocido el papel del Partido Comunista, porque ellos lo saben perfectamente, lo conocen, porque hubo diálogo con ellos, hubo una relación, hubo incluso coordinación de actividades en esos días previos y durante el plebiscito. Entonces es imposible desconocer. A mí me llamó incluso quien fuera ministro del Interior de Elwin, Kraus, para decirme efectivamente, mira, yo te quiero contar que yo era uno de los enviados del expresidente Elwin para conversar con el Partido Comunista y mantenernos coordinados, y conversamos muchísimas veces y actuamos muy de común acuerdo en cómo actuar si había una reacción adversa de Pinochet, cómo actuar en la calle si se producía el triunfo, cuál podría ser la conducta, cómo no poner en peligro el triunfo, incluso que reconocerlo, que estaba medio en el aire, y que era muy frágil al comienzo, después se fue afirmando. Pero todo eso, en eso estaba el Partido Comunista, y fue un actor, no se puede desconocer. Oye, que no estuvimos nosotros en el conglomerado, no estuvimos, pero es lo más importante, eso no es lo más importante. Oye, diputado, en esto se pone otro tema, quizá un poco más de fondo, y que tiene que ver quizás con una particularidad de la política chilena, pero es que uno, cuando habla del conglomerado de la nueva mayoría, con las características que tuvo, cuando uno habla del 5 de octubre, cuando habla de algunas coordinaciones en temas de defensa de reforma, se produce en efecto una coordinación y convergencia de los demócratas cristianos, de los comunistas, de los socialistas. Ahora se han integrado los grupos del Frente Amplio. ¿Para usted esto es un indicativo de que está vigente esa posibilidad de seguir trabajando en ese camino? O sea, la posibilidad... Se pregunto porque hay gente que ha dicho que no, que eso ya... O sea, yo creo que la posibilidad está siempre, depende de la voluntad política de cada uno de los actores. Pero si aprendemos de la historia, el golpe de Estado en Chile fue porque no ocurrió esa convergencia. Y después la demora en terminar con la dictadura es porque se demoró mucho en fraguar una forma de convergencia, demoró muchísimo, ¿no? Durante mucho tiempo algunos dijeron que no había nada que hacer en el país, que nada que hacer hasta que se agotara por sí sola la dictadura. Nosotros éramos un pensamiento contrario, que había que hacer y que había que buscar los acuerdos, etcétera, etcétera. Y después, si lo pensamos en relación a la última elección presidencial, bueno, el no actuar de acuerdo todos permitió el triunfo de la derecha. Entonces, de allí hay que sacar las cuentas, y yo digo que si alguien piensa bien, están todas las posibilidades para que podamos unirnos, no en un conglomerado. La nueva mayoría no fue un conglomerado, fue una convergencia de fuerzas, convergencia político-programática, por así, y electoral. Bueno, podemos aspirar a lo mismo, pero yo creo que es urgente alcanzar grados de acuerdo en el país. Javier. Estaba pensando en lo ocurrido en el acto del no en la moneda, este discurso que se intenta plantear en relación a estas dos transiciones,
esta democracia enferma, de la cual finalmente igual termina siendo una manera de justificar el golpe. ¿Cuál es el análisis, diputado, que hace usted del relato que está intentando darle la derecha, aparte de no asumir las responsabilidades que les competen por todo lo ocurrido durante esos 17 años? Bueno, desde que el presidente Piñera habla del gobierno militar, ya se está produciendo una deformación, ya estamos blanqueando lo que fue la dictadura, o cuando habla del compromiso cumplido por los militares, siendo que todos sabemos que Pinochet no podría cumplir nada, y ya se sabe que él estaba desesperado por seguir adelante y hacer todo lo posible por seguir adelante. Lo que pasa es que estaba la presión de Estados Unidos por una parte, estaba el inobjetable triunfo en las urnas, y por otra parte es que se le había debilitado el frente militar, lo que también está claro, y que habían signos de desestabilización de tal intensidad y profundidad en el país que, bueno, todos sacaban la cuenta, y sobre todo el gobierno norteamericano, que si seguía Pinochet 8 años más como estaba planteando, en Chile iba a producirse una crisis que nadie sabía para dónde iba a ir, ¿ah? Entonces el tratar de justificarse y decir que no fue un triunfo de todos, no fue un triunfo de todos, si la mayoría de los que estaban en la moneda seguían celebrando el no, trabajaron por el sí y porque Pinochet continuara 8 años más, con una dictadura atroz que siguiera adelante. A lo mejor un poco más institucionalizada, pero igual dictadura. ¿Sabe que hubo... Nosotros estábamos contando, hubo como 10 seminarios, foros, no solo en Santiago, en varias regiones. Y en un seminario que hubo el jueves o el viernes, algunos ahí hicimos un recuerdo de algo que se habló poco en realidad. Bueno, es que se podría hablar tanto de lo que ocurrió el año 88 y antes, pero yo quería hacer referencia al papel de los medios de prensa antidictatoriales de la época, porque además eran, claro, habían medios de alcance nacional, legales, la revista APSI, la revista Análisis, Fortín Mapocho, Cauce, luego apareció el diario La Época, pero también hubo prensa clandestina, ilegal, el Siglo, El Rebelde, Unidad y Lucha, todos los boletines, revistas que hacían los sindicatos, las federaciones de estudiantes, de agrupaciones indígenas en regiones, académicos, colegios profesionales, y la verdad que en realidad era una especie de marea informativa, de ola informativa y de análisis que contribuyó mucho, no solo a informar y a reflexionar sobre lo que estaba pasando, sino con una buena capacidad convocatoria. Una gran capacidad convocatoria, y algunos, bueno, como decía, tenían alcance nacional y otros tenían alcance comunal, regional, pero influían mucho. Bueno, y llevándolo incluso a la actualidad, uno echa de menos ahora los que tenían cierta legalidad para actuar estaban bajo constante amenaza. Exacto. O sea, la presión constante. Incluso los medios oficiales estaban bajo constante censura. La CNI, después la DINA, después la CNI se preocupaban de estarlo censurando. La DINACOS. O la DINACO, bueno, eso era constante. Incluso hasta los cantantes le revisaban primero qué es lo que iban a cantar. Casi todos los que actuaban eran los que tenían algún compromiso con la dictadura. Y la prensa clandestina, bueno, evidentemente existieron hartos que corrían mucho riesgo, muchas imprentas fueron allanadas, fueron tomados presos, mandados a relegación o al exilio, varios de ellos. El Siglo, por ejemplo, el Siglo llegó a sacar 30.000 ejemplares y a distribuirlo, más o menos cada un mes, cada 2 meses. Y salía una serie de otros folletos informativos también, del Rebelde, no sé cuántos tendría, pero el Partido Comunista logró sacar y mantener el Siglo. Allanaban y caía una imprenta, pero seguían otras trabajando, ¿no? Era un trabajo coordinado, que se hacían planchas en stencil, y que se repartían en las distintas imprentas. Incluso se logró establecer una imprenta, creo que en la zona sur,
para reproducirlo allí. ¿Y cómo se distribuía? Bueno, muchas personas estaban encargadas de esto, lo hacían en automóviles, hasta en carretillas de mano, estas que recogen carteles en la calle, se repartían paquetes del siglo. Pero era un acto muy heroico el hacer esto. y para recoger la información y todo eso. Bueno, y hubo otros medios como, Escucha Chile, que se transmitía por Radio Moscú, que ayudaba muchísimo, ¿no? Incluso los que estábamos presos en los campos de concertación, sacábamos boletines dentro de los campos, informativos. Teníamos una radio clandestina adentro con la que escuchábamos cosas, y de ahí se pasaba el papel, manuscrito, y muchos leían. Es decir, este afán informativo de también luchar contra la dictadura de esa manera estuvo muy presente. ¿Sabes que poca gente conoce que en dictadura en los últimos años, incluso la agencia cubana, Prensa Latina, tenía una corresponsal, Marcelo Otero? Estoy hablando legalmente. Y estaba acreditada. Estaba acreditada y reporteaba que, eso tenía que ver con la información hacia afuera. Hubo mucho esfuerzo en información. Yo tengo una pregunta. ¿Será posible? ¿Será posible el sur? Me acordé. Bueno, en El Siglo salió un reportaje sobre la versión del presidente del Partido Comunista y el secretario general sobre el apoyo del triunfo del no y la alerta ante la opción de fraude. Bueno, yo al menos nací después de esto, y siempre que leo historias o relatos hay algo que me parece descabellado, o que a uno desde lo que le ha tocado vivir le parece, no sé, incluso increíble en muchos sentidos. Es el nivel de violencia, beligerancia, como se dice en buen chileno, ser cara de palo. ¿Cómo fue este momento cuando el Alberto Cardemil sale diciendo que ganó el sí, mientras todos los cómputos que se manejaban decían que había ganado el no? O sea, ¿cuál era la disposición? ¿Cuál era lo que más o menos pensaban, o cómo desde también la dimensión humana se vive una cuestión como esa? Porque uno, insisto, que no vivió ese proceso, lo encuentra de verdad descabellado, tan descabellado como el hecho de que el plebiscito para la Constitución de 1980 se haya llevado adelante un 11 de septiembre. Esos son datos que muestran que hubo una forma de actuar incluso retorcida respecto hasta en cuestiones como las fechas que se escogieron para poder validar sus mismos procesos. ¿Le puedo agregar un poquito a esa pregunta de Javiera? Porque yo estaba ahí, era pequeñito, pero tenía como 15 años, y cuando se acuerda que iba entregando con el 7% de los votos, con el 0,7. Claro, fue una situación bastante tensa los comunicados de Alberto Cardemil. Mire, el otro día salió un artículo que parece que lo firma Colodro. Sí, Max yo también lo leí. Donde él da cuenta de una cosa que tampoco muchos saben, que el Partido Comunista, claro, él dice la comisión política, en realidad estaba el equipo de dirección interior. Algunos de nosotros participamos, pero no éramos miembros de la comisión política. Pero sin embargo, se solicitó instalar un sistema de cómputo paralelo para tener todos los posibles datos e ir pulseando cómo iba la situación. Y eso nos permitió saber a nosotros, recién se empezaba a usar la computación, y ahí se usó un programa computacional. Nos permitió saber muy pronto que Pinochet quería escamotear el triunfo del no. Y eso prendió todas las luces rojas, y empezamos a discurrir qué podíamos hacer. Estaban las conversaciones con los que estaban dirigiendo la campaña del no. Y lo que había, fue, en un momento se determinó que había que esperar un poco, y empezaron a exigirle a Cardemil y al Ministerio del Interior que dieran los resultados que se estaban dando en la realidad. Pero Pinochet mantuvo, yo creo, como hasta las 11 de la noche la incertidumbre. Me da la impresión en que iba ganando el sí, y todos sabíamos que iba ganando lejos el no, ¿verdad?
Pero eso ya empezó a causar un grado de malestar en la ciudadanía, una efervescencia, y me parece que eso repercutió. Bueno, también hubo llamados de la embajada norteamericana. Aquí hubo un embajador norteamericano que estuvo aquí solamente en los meses del plebiscito, como 3 veces. Harry Ross, ¿no? Vino, su misión. Vino y se fue, pero con mensajes muy concretos. Bueno, estuvo esa presión, pero ya también dentro de las Fuerzas Armadas empezó a crecer porque ellos conocían cuál era el resultado. Entonces yo creo que había un sector de la Fuerza Armada que ya estaba que no daba más tampoco con la dictadura, porque me imagino que debe haber sido una situación muy tensa para muchos de ellos. Además que Pinochet había actuado con deslealtad no solo al mandar asesinar a Carlos Prat y a otros generales y coroneles, ¿no?, sino que había actuado con deslealtad con muchos de ellos. Incluso hasta Manuel Contreras pensaba en un momento que Pinochet lo había abandonado, a pesar de que él nunca abandonó a Pinochet, según él. Bueno, el conflicto que tuvo con Lee. Con Lee. Que salieron un montón de generales de la Fuerza. Claro, a raíz del asesinato de Orlando Letelier, por ejemplo, que dicen que lo ordenó Contreras, pero fue orden directa de Pinochet, ¿no? Y el mandar a matar a todos los dirigentes de los partidos, sobre todo el Partido Comunista, fue orden directa de Pinochet, pero se la atribuyeron a Manuel Contreras. Entonces, ya ahí había algo que no funcionaba. Y el momento exacto cuando Matei sale diciendo que gana el no. ¿Cómo fue eso? Si pudieran transmitirnos. Fue un momento de expectación muy grande, porque decíamos, ¿le va a hacer caso o no le va a hacer caso? ¿Es verdad o no es verdad? ¿Qué pasa? Porque Pinochet hasta el último, según todo lo que hemos leído después y algunos relatos, él mantuvo en alto la bandera de desconocer el triunfo del no. Además, claro, fue entrando a la moneda, una reunión que había sido por lo menos unos 40 minutos. Presidente, hemos hablado del acto en Santiago, muy importante, del rol de los artistas. Hugo mencionó los seminarios que hubo en muchos lugares. Yo quería, tal vez para redondear este tema, esto también tuvo carácter nacional. Yo creo que eso también es muy importante. Tenemos contratación de al menos unos 15 actos. Sí, no hemos hecho tampoco nosotros como partido un resumen respecto a eso, lo vamos a hacer el lunes, pero la verdad es que nos han llegado noticias de actos en muchas ciudades, actos unitarios, al igual que el de acá, muy comprometidos, muy demandantes de unidad, que a mí por lo menos me parece muy, muy positivo y estimulante para seguir adelante buscando la unidad. Vamos entonces, cambiemos de tema. Viene una semana legislativa muy intensa, pero antes de eso, diputado, quiero consultarle por una situación que también yo creo que tenemos que ligarla, ¿no?, con lo que está pasando esta semana. Bueno, se entregaron algunas cifras de contracción en la producción industrial del país. También las cifras de desempleo no mejoran, pero hay una situación particular que se está poniendo muy delicada, que tiene que ver con el tema del desempleo, que tiene que ver con el tema de las regiones, que está ocurriendo en la 8ª región. Entiendo que afecta fundamentalmente a Lota y Coronel, que tienen que ver con el término que está haciendo el gobierno de los planes de empleos de emergencia. Incluso el vocero, el coordinador Juan Carlos Tapia, fue detenido el día viernes. ¿Qué piensa usted de estas situaciones que se están generando también en la región y particularmente esta en Lota, una zona que usted conoce muy bien? Claro, esto tiene que ver con la discusión del presupuesto nacional. Yo creo que está ligado íntimamente a eso. Y a la política antisindical, antilaboral, contraria a las políticas sociales justas de este gobierno. Primero, ustedes saben que el gobierno redujo el presupuesto del año 2018, que fue aprobado para el 2018, como en $1.000 millones. Y ahora ha dicho que elevó el presupuesto en un 3, y tanto %. Pero hay una trampa en esto, porque la verdad es que no lo eleva a partir de lo que fue aprobado como presupuesto para el 2018,
sino que esa alza la hace después de haberle disminuido los $1.000 millones a ese presupuesto. Entonces la verdad es que el crecimiento del presupuesto es mínimo, sería un 2,1, creo. Yo no soy ni ingeniero ni economista, creo que da como un 2,1, por lo tanto, y está muy lejos de lo que ellos están anunciando como crecimiento del país, es decir, ahí hay un desbalance. Y hay algunas cifras del presupuesto que no cuadra, porque, por ejemplo, en vivienda, yo creo que a este gobierno igual le interesa llevar adelante una política de vivienda, no es que yo esté negando que ellos no quieran buscar soluciones, la van a querer buscar, porque además es muy reactivador del empleo y le da posibilidad de ganar plata a grandes empresas, ya que el Estado no construye en este país. Pero hay un alza del presupuesto como del 7%, pero las soluciones habitacionales bajan como en 5.000 soluciones, entonces es medio inexplicable. Hay algo que no tiene explicación. Y parece que en otros ítems, yo conozco este porque estuve en la subcomisión de vivienda, pero parece que hay otros ítems en que la cosa es más o menos parecida. Bueno, y en este afán reduccionista del gobierno, sobre todo en las políticas sociales, aparece este tema de los trabajadores de emergencia de Lota, Coronel y de la provincia de Arauco, en la 8ª región, que son varios miles, o sea, no son muy pocos. Entonces el gobierno ha anunciado dos cosas al respecto, y también hay un anuncio respecto a los ex mineros del carbón que tienen pensiones de gracia. Estos otros son como el empleo mínimo de la dictadura, más o menos, pero son todos estos sectores que quedaron cesantes a raíz de los cierres de los minas del carbón. Entonces el gobierno ha dicho, para los trabajos de emergencia, cuando alguien se muera, se enferma o se vaya, ese cupo no va a ser repuesto. Y sucede con bastante frecuencia que las personas se mueren o se enferman, no pueden seguir trabajando, pero hasta ahora lo que se hacía era, para favorecer a esas familias que viven con muy poco y que no tienen otras posibilidades de trabajo, ningún miembro de la familia, era que alguien de la familia asumía ese cupo. Entonces se mantenía más o menos la situación de esas familias, que yo digo que tiene un peso además, este ingreso muy grande en la economía de la región, de este sector. Y por otra parte, han aparecido en la prensa, en el Mercurio sobre todo, artículos que dicen que el gobierno está pensando en reducir las pensiones de gracia, porque hay pensiones de gracia, dice que no corresponden, que no se debería dar, y entre eso nomina a todos los ex mineros del carbón, que una forma de arreglarles pensiones miserables es otorgándoles pensiones de gracia, media pensión, o no sé si es pensión entera, pero que hasta ahora ha sido una solución. Y por otra parte, los trabajadores, los empleados de emergencia están pidiendo un bono compensatorio de movilización, de alimentación, porque son sueldos muy bajos los que les pagan. Y este gobierno no ha querido escuchar nada de eso. No quiere hacer claridad respecto del tema de si van a mantener los cupos, y tampoco han hecho claridad sobre el tema de las pensiones de gracia. Entonces esto ha creado gran inquietud. Yo sé que hubo una marcha como de 10.000 personas protestando, hubo bloqueo de carretera, hubo una gran represión días atrás. El intendente no los ha querido recibir ni darles respuesta respecto a las demandas. Yo sé que en este momento hay una asamblea de los ex trabajadores del carbón, ¿no?, que están discutiendo estas cosas, y parece que están tomando acuerdos de seguir adelante con la pelea. Los parlamentarios de la zona, por lo que yo supe, nos han llegado algunos comunicados. Estos parlamentarios van a presentar acá en La Moneda una solicitud para que se les reciba, para que se inicie un diálogo. Es bien poco lo que se está pidiendo, iniciar un diálogo. Pero yo creo que esto va a traer repercusiones si no se resuelve en la discusión del presupuesto, porque evidentemente cuando se discuta en la subcomisión de trabajo, de economía, no sé qué corresponde exactamente, vamos a votar en contra, si es que no se toma en cuenta las demandas de estos trabajadores del empleo de emergencia y también de los ex mineros
del OTAN, ¿no? Entonces yo quiero alertar de que ahí se puede producir una gran represión, porque hay una decisión alta de estos ex trabajadores de seguir la pelea adelante. Y cuando no se escucha, bueno, es un camino al cual todos tenemos derecho. Pero yo espero que no se responda con la represión bruta a estos ex trabajadores del carbón y a los trabajadores de los empleos de emergencia. Si la memoria no me falla, en el presupuesto una de las regiones que presentaba una mayor disminución era justamente la región del... Claro, la región del Biobío. Biobío tiene una alta Así disminución. Una alta disminución. Esos son de las... Hay datos contradictorios dentro del presupuesto. Bueno, hay una cuestión que también es muy contradictoria porque se supone que para calcular el gasto desde el Estado se usa una regla de balance estructural, que básicamente lo que dice es que cuando el país crece menos, se gasta más para reactivar el gasto, y que cuando el país crece más, se gasta menos para solventar y guardar en caso de que no haya crecimiento. Ahora, si uno hace un poco de memoria, en el gobierno anterior, cuando no se tenía un crecimiento muy alto, pero se estaban implementando todas las políticas de la gratuidad en la educación superior, el escándalo que paraba a la derecha era justamente decir que cómo al gobierno se le ocurría hacer un gasto mayor siendo que se estaba creciendo poco. Lo curioso es que ahora que se supone que se está creciendo más, hay justamente una reducción del gasto, lo que tiene una incoherencia, digamos, desde el punto de vista de las decisiones que se están tomando. Claro, a esto hay que sumar que este crecimiento mayor, supuestamente de la economía, este crecimiento no está favoreciendo a los trabajadores porque hay menos pega, ha disminuido el ingreso de los trabajadores, por primera vez en mucho tiempo ha disminuido el ingreso de los trabajadores, y están disminuyendo las políticas sociales. Entonces, bueno, ¿qué significa este crecimiento? ¿No? Exactamente, y sobre todo en el contexto de esta contrarreforma tributaria que se está enviando. Claro, que es otra cosa que viene por delante. Pero ahora la batalla en el Parlamento está en este tema del presupuesto de la Nación, que bien poco podemos hacer los parlamentarios, para que se sepa, se tenga claro. Nosotros no podemos proponer aumento del presupuesto. En las partidas no podemos proponer ni podemos poner partidas, las podríamos proponer, pero sin plata. Entonces el gobierno se aprovecha de eso indudablemente, bueno, todos los gobiernos, porque esto es un régimen presidencialista. O sea, diputado, para que quede más claro, si usted está en una comisión, por ejemplo, de vivienda, la Cámara de Diputados, el Senado, no pueden pedirle, o sea, no pueden aumentar el presupuesto de un ítem. No podemos hacer indicaciones, o sea, le podemos pedir al gobierno, y eso es lo que hacemos, es decir, y argumentamos para decirle, mire, pucha, ministro, si es que está presente aquí en esto hay que elevar la puntería, porque tal y tal y tal problema. Y a veces los ministros acceden, no digamos tampoco que están cerrados, ¿no? Pero son muy pocos, son milímetros, en lo que acceden. Entonces, ¿qué herramientas los quedan los parlamentarios si es que no podemos hacer indicaciones para elevar el presupuesto? Entonces lo que hacemos es que presionamos porque sí podemos reducir el presupuesto o rechazarlo. Y ya hay veces en que hemos dejado un presupuesto que son 5.000 millones de pesos para tal cosa, lo hemos reducido a $1. Entonces con eso obligamos al gobierno, mientras se tramita, porque va a trámite al Senado y todo eso, dimes y diretes, a que por lo menos tenga que conversar y buscar un acuerdo. Diputado, ¿y puede haber un diálogo de sacar plata de un ítem, o sea, solicitar que de un ítem se pase a otro? Sí, se puede. Pero siempre solicitando. Sí, claro, haciendo indicaciones, pero es el Ejecutivo el que tiene que mover las platas para todos lados, no los parlamentarios. Eso tiene que saberse. Es lo mismo que cuando se discute el reajuste. Viene el reajuste del sector público pronto. Cualquier indicación de los diputados para subir lo que propone el gobierno es inconstitucional. No se va a aceptar. Y lo único que podemos hacer es votar en contra, podemos abstenernos, pero el abstenerse no tiene mucho sentido a veces, más que dar una señal. Pero no podemos hacer otra cosa. Y claro, podríamos rechazarlo, pero ahí ya tenemos que consultarle a los trabajadores, porque si rechazamos, entonces queda el reajuste del año
O sea, quedan las cosas como estaban y no hay reajuste. No hay ningún reajuste. No hay ningún reajuste. Entonces, claro, hay algunos trabajadores que dicen, no, demos la pelea y rechacemos, pero la gran mayoría, porque no solo es el reajuste del sueldo, pues también son los bonos de vacaciones, los bonos de no sé qué, de estudio y todo, porque en el sector público eso es lo que tiene a veces más valor que el sueldo. Entonces es muy difícil dar esas peleas. Diputado, ¿y qué pasa para información de la gente si en el Congreso se rechaza el presupuesto? Si se toma queda el presupuesto anterior. Ajá. O sea, también anterior. Es un poco, es como una, no sé cómo definir, una trampa. Es un círculo ciego. Pero claro, pueden haber cosas como que el gobierno... No, todavía le quedan un par de puertas, pero muy pocas al gobierno, en ese caso, para insistir. El gobierno puede insistir, etcétera. Bueno, y la semana comenzó con un tema que acaparó indudablemente la atención de la opinión pública, no solo nacional, sino que también de Latinoamérica, de Bolivia, obviamente, que fue el fallo de la Corte de La Haya, delante de la demanda que había entablado el año 2013 Bolivia. El Partido Comunista entregó unas declaraciones de carácter, por llamarla preliminar, donde llamó a que Chile tomara la iniciativa en un diálogo de países, en un diálogo en beneficio de los pueblos. Transcurrido ya casi una semana de este fallo, ¿cómo lo está observando? ¿Cómo está visualizando esta situación? ¿Vislumbra que puedan retomarse un camino de diálogo con un país que, como usted mismo decía en las declaraciones, que además es obvio vamos a seguir siendo vecinos per se? Bueno, yo creo que es un hecho que esta demanda boliviana no ha terminado con el fin de la demanda jurídica, digamos, en La Haya. Terminó el juicio. Y el juicio dice que Chile no tiene la obligación de dialogar para una salida al mar para Bolivia. Eso es así. Pero la misma Corte dijo que esto no significaba que no siguieran dialogando, en un diálogo de buena fe, para buscar una salida. Y fíjese que la última encuesta que se hace aquí en Chile, aunque la gente dice que sí, que está de acuerdo con lo logrado por La Haya, un 67% creo plantea que el tema no ha terminado, que sí, y va a seguir. Puede seguir de distintas maneras. Algunos dicen que va a tener repercusión en la elección interna de Bolivia de presidente. Ahora apareció Carlos Mesa como presidenciable, que es muy apoyado en Chile por el Mercurio y por muchos de los que estuvieron en primera línea en la demanda, con expresiones como, bueno, hay que negociar, pero una vez que se vaya Evo, todas estas cosas. O sea, se está transformando aquí en Chile en una política injerencista en las próximas elecciones presidenciales de Bolivia. Pero yo creo que, sacando eso para el lado, lo que hemos expresado nosotros es que Chile efectivamente debiera mantener una posición de diálogo. Porque si bien es cierto, La Haya dijo que los diálogos que habían existido al respecto y las ofertas que Chile hizo de salir al mar a Bolivia no constituían una obligación, lo cierto es que Chile hizo propuestas. Entonces, si se hizo propuestas antes, cuando no estaba el fallo de La Haya, y que no existía, como dijo Chile, la obligación de negociar, bueno, ¿por qué no se puede hacer ahora? O sea, igual se puede hacer. O sea, Chile podría tomar la iniciativa haciendo alguna propuesta. Otra cosa es que Bolivia la acepte o no la acepte, ¿ya? Pero Chile debiera hacer alguna propuesta y encaminarse a abrir negociaciones, no solo respecto a la salida del mar, sino que ir acercando posiciones. Hay un ámbito muy grande de materia en las cuales podríamos llegar a acuerdos con Bolivia, como país, como pueblo, etcétera, económica, cultural, etcétera. Y teniendo en cuenta el gran intercambio que ya hay entre Chile y Bolivia, porque algunos pensarán que está cerrada la frontera, que no pasa nada, pero hay cantidad de estudiantes chilenos allá, de bolivianos acá, de trabajadores acá, trabajadores allá, hay intercambio comercial, etcétera. Entonces, podría abrirse una puerta muy provechosa para ambos países.
yo creo que esa sería una muy buena medida que podría tomar el gobierno de Chile. Ahora dudo que este gobierno la tome. Tengo esa duda. Que ha tratado de sacar partido, el fallo, y lo va a seguir tratando de sacar partido, político, interno, también. Pero hay que esperar un poco, ¿eh? Yo creo que todavía estamos muy encima. ¿Usted difiere de lo que dijo el expresidente Ricardo Lagos y otros personeros de la oposición? ¿Qué cosa? En esto dijeron que ya no hay que seguir preocupado de Bolivia ni de dialogar con Bolivia, que tenemos problemas o situaciones internas. Han habido parlamentarios también de la oposición que han hablado en esos términos, como que ya dejar de lado ya... No, yo no sé si dejar de lado el conversar y dialogar con Bolivia, porque yo he escuchado varios que están por dialogar con Bolivia, ¿ah? Que estaban a favor de Chile en el juicio La Haya, pero que sin embargo están de acuerdo también con el diálogo, o sea que no es una voz solitaria la de los comunistas en esto. Y creo que se han referido más bien a que dejemos ya de... Es como lo de los 33, que la señora le dijo a Piñera, bueno, guarda el papelito. Más o menos eso es lo que le están diciendo, ¿ah? Porque dice claro, que le dijo también que guardara la banderita, ¿no? ¿Ah? Entonces la banderita. Me imagino Entonces la vergüenza de esa mujer en ese claro, pero yo creo que estos procesos a veces son complejos, difíciles, son largos, pero a mí me parece que la salida más razonable con un país limítrofe, que tenemos tantas características parecidas, digamos, que llevamos tantos años de relación a pesar de la guerra del Pacífico, debería ser eso, un diálogo continuo y tratando de mejorar siempre las situaciones. Esto de la salida al mar va a estar siempre pendiente. Pero por eso digo, Chile debería pensarlo, si no solo tuvieron las propuestas de Gabriel González, las propuestas de Pinochet, hubo propuestas ahora, los 13 puntos, tiempos más cercanos, los 13 puntos. Entonces, ¿por qué no de nuevo incursionar en eso? Y claro, pueden ser salidas con soberanía o sin soberanía, pero hay también soberanías compartidas. Y Perú, incluso, que es un tercero que entra en esta disputa y que podría, incluso aunque hubieran llegado a acuerdo, Chile como Bolivia podría haber dicho no estoy de acuerdo, y se acabó, ¿eh? Pero incluso en una propuesta que se hizo de soberanía compartida, Perú llegó a estar de acuerdo, pero creo que Bolivia se retractó. Pero bueno, es que es difícil, ¿no? Es difícil el tema. Javiera. Sí, yo quería cambiar el tema aprovechando que ya no nos quedan tantos minutos. Bueno, pasa que ya van alrededor de 30 femicidios en lo que va del año, y a raíz de, en las últimas semanas, a raíz de algunos hechos, ha empezado a salir más en prensa datos respecto a la situación. Y bueno, de los 29 femicidios que se registran, 8 tenían denuncias previas, incluso hubo uno que se desestimó que la víctima posterior estuviera en una situación de riesgo real. Bueno, lamentablemente, claramente falló la justicia o los tribunales, y es un tema que sin duda es muy complejo de poder darle una solución desde el mismo Estado, pero desde su óptica, diputado, ¿cómo cree usted se puede seguir avanzando en proteger a aquellas mujeres que son víctimas de situaciones de maltrato, ya sea físico o psicológico? Porque de hecho en este mismo caso que se dio en la comuna del Bosque, habían algunas declaraciones que en relación a la denuncia que ella había puesto, que decían que eran por violencia psicológica. Entonces también no es tan directo de que a lo mejor se empieza con un golpe y eso va escalando, sino que a veces tiene un vuelco, digamos, en la situación donde ese... Bueno, sí, yo conozco lo del Bosque. Estamos viendo ahí una manera de que se aclare la situación investigativa, ¿no? Y vamos a tomar algunas acciones, pero en general yo creo que hay que apurar las leyes, los proyectos que están en el Parlamento que tienen que ver con esto y que no se han tramitado porque fueron puestos durante el gobierno de Bachelet, pero este gobierno entonces no sé por qué los retrasa. Hay dos muy importantes, claro. Estamos tratando nosotros como bancada de que se pongan en discusión, que se les dé urgencia incluso, pero este gobierno en eso ha sido bastante obtuso, no ha querido, siendo que ahí está la solución,
yo creo, una buena parte de la solución, no toda, porque esto va a seguir adelante. Don Hugo Guzmán, ¿palabras Fíjate ya que- al cierre o quiere hacer una pregunta No, más? no, que quería comentar que reporteando por ahí supimos que, fíjate que este tema del femicidio se quería, en este gobierno estaban viendo de trasladar del Ministerio de la Mujer, trasladarlo a la Subsecretaría de Prevención del Delito. Cambiar. Finalmente no se hizo, pero hubo el intento de que el Ministerio de la Mujer se sacara el tema del específico, no de las campañas, sino del... Entonces, junto con lo que decía el diputado del retraso de aprobar ciertas leyes, también han habido intentos así al final de sacarle el cuerpo a un tema que es fundamental en lo que es todo lo que se está enfrentando en la sociedad respecto a la violencia contra las mujeres. Bueno, yo creo que en eso también esta violencia contra las mujeres, si bien obviamente está el tema de la violencia física, se dan muchos más aspectos y salían unos análisis respecto al tema de pensiones que tiene que ver con el aspecto económico, que también es una forma de ejercer violencia, donde las mujeres estarían recibiendo un 40% menos de pensión, digamos, por el sistema y las consecuencias que este tiene sobre las pensiones. Yo sé que el proyecto de pensiones del gobierno todavía no se ha presentado. De hecho, parece que se chuteó nuevamente, pero más o menos, ¿qué es lo que se espera de este debate? ¿O? Yo espero poco. No lo conozco en realidad porque han sido bien contradictorias las noticias que se han dado. Sé que por ahí hablan de un incentivo a la mujer. En el proyecto que alcanzó a proponer Bachelet había un aumento de las pensiones de las mujeres por sobre los hombres de un 11%, que era para paliar en parte esa brecha. No sé si este gobierno lo va a hacer así. Había un incentivo también para las mujeres que quisieran seguir trabajando. Capaz que este gobierno también lo haga, porque ha sido en algunas cosas, ha seguido la línea del gobierno anterior, cambiándole la fórmula, yo diría regateando un poco la solución. Pero no sé lo que va a plantear. Lo único que sé es que yo creo que van a seguir insistiendo en que la solución va por el lado de la capitalización individual y de que el aumento de las cotizaciones de un 4% que ha anunciado este gobierno no iría a las AFP, pero tampoco iría a un ente de reparto como estaba propuesto en el proyecto Bachelet, sino que iría a otras instituciones privadas financieras. O sea, va a seguir existiendo el negocio en las pensiones, es de lo que hasta aquí sé, pero no sé cuánto más ha avanzado el gobierno en esto, ni conozco nada del proyecto. Así es, nos pilla la hora. ¿Algún mensaje final del presidente? Para mire, yo, está Brasil, yo espero que gane, o sea, no creo que gane en primera vuelta el candidato de izquierda, progresista, pero que saque una muy buena votación y que no se dispare a Haddad, que creo que abre las puertas de una especie de neofascismo en Brasil muy peligroso para el conjunto de América Latina. Y yo de manera particular quisiera saludar al Cuerpo de Bomberos Canadá de la Comuna del Bosque, que celebró ayer sus 47 años, y al Club de Fútbol Soberanía, que celebró ayer sus 58 años de vida. ¿De dónde es Soberanía? Soberanía de Los Espejos. De Los Espejos. ¿No? Oye, Usted no es de los los equipos, ¿eh? Usted no es de Los No, pero Espejos. sí, pero no, Sí, no, ellos no ganaron era de mi un liga. campeonato No era su importante en liga. Santiago. No era de mi liga. Siempre se me olvida el Por nombre eso del que será que campeonato. es tan bueno entonces el Soberanía. Sí, mi club está activo en Brasil. Oiga, y saludo al Julio Uga y al Patricio Palma, que yo sé que Sí. andan juntos por ahí carreteando. Andan juntos. Mira, Don Hugo Guzmán, muchas gracias por gracias acompañarnos en este domingo. Javiera, también al diputado Guillermo Teller, Natacha Figueroa, que está en el Facebook Live, y aprovechamos de saludar a quienes nos han escrito desde Illapel, desde Chillán, desde Ottawa, Canadá. También hemos recibido mensajes desde Suecia, desde Argentina. Así que a todos quienes hacen posible este programa: Francisco Navarro, los mandos técnicos, Sergio Reyes en la producción periodística, y hoy en la conducción Carlos Ugas. Sigan la sintonía de Radio Nuevo Mundo.
Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.